Muy buenas tardes desde la capital de Colombia, Bogotá. Muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo del lugar en el que ustedes se encuentren. Nos encontramos conectados en el segundo congreso de la Red Latinoamericana de Seguridad Incluyente y Sostenible, Desafíos de la Seguridad en Tiempos de Crisis Múltiples. Un evento que es organizado por la Friedrich Ebert en apoyo o en alianza con Foreign Affairs, el Diario El Espectador y Es Global. Por eso estamos transmitiendo en Facebook Live desde la cuenta de FESCOL y desde las cuentas de nuestros aliados. A quienes nos acompañan en nuestra sala de Zoom, quisiera recordarles que contamos con la opción de traducción simultánea a inglés o portugués, activándola en el botón que se encuentra en la barra inferior de opciones de Zoom. Quisiera recordarles que pueden hacer sus comentarios o preguntas a través de la caja de comentarios de Facebook o aquí en el chat de la sala de Zoom. También quisiera recordarles el hashtag del evento que estamos usando en todas las redes sociales, que es hashtag segundo con un 2 romano, Congreso FES Seguridad. Así también pueden hacer sus preguntas y pueden mantener el contacto con el evento en general. Esta mañana tuvimos la apertura de nuestro congreso con la participación de varios invitados y una discusión bastante profunda sobre los desafíos y las respuestas en materia de seguridad que se tienen que dar dentro del continente. En este momento vamos a empezar el panel 1 y pues dándole continuidad a nuestra programación, damos inicio al panel 1 que se denominó Seguridad, ¿qué es y qué hace? Este panel estará moderado por la profesora Mónica Herz, quien es profesora asociada en la Universidad Católica de Río de Janeiro y tiene un doctorado de la Escuela de Economía y Ciencias Políticas de Londres. Además, es autora de varios libros y artículos sobre la seguridad en América Latina y la gobernanza mundial y la política exterior brasileña. Les recuerdo que pueden hacer sus preguntas a través del chat de Facebook y participar en los comentarios, en el chat de Zoom y los comentarios en Facebook, utilizando también el hashtag. Profesora Mónica Herz, bienvenida. Le doy a usted la palabra del panel. Hola a todos ustedes. Quisiera darles la bienvenida a esta discusión que creo que va a ser extremadamente interesante. ¿Y qué es la seguridad? ¿Cómo será que la seguridad cambia y afecta e impacta nuestras vidas sociales? Voy a comenzar introduciendo nuestro primer panelista. Aquí tenemos a Arlene Tigna de la Universidad del Rosario en Bogotá. Por 2 décadas fue miembro de la Facultad del Departamento de Ciencias Políticas en la Universidad de los Andes. Tiene un doctorado en estudios internacionales de la Universidad de Miami y una maestría en estudios latinoamericanos en Georgetown University. Su investigación incluye el conocimiento, relaciones internacionales y la evolución de la disciplina en el contexto periferal, la seguridad en Latinoamérica, política colombiana y las relaciones estadounidenses colombianos. Es coeditora de Beyond the West, una serie de libros. Esta es editora asociada de análisis de comercio exterior y también es junta de varias juntas directivas y también del British Journal de Política y IAT. Después de Arlene, vamos a escuchar de Ignacio Cano. Él obtuvo su título de la Universidad Estatal de la Universidad de Río de Janeiro con un doctorado en sociología con una especialización de psicología social en la Universidad de Madrid en el año 91 con el galardón del Centro de Investigación en España. Ha trabajado con derechos humanos, atendiendo a poblaciones en las áreas de El Salvador como investigador de la Universidad de Centroamérica y es miembro de la Comisión de las Naciones Unidas sobre la Verdad para El Salvador. Ha participado en proyectos de investigación y derechos humanos en Guatemala y en otros países de la región. Como investigador de la Universidad de Surrey, Michigan y Arizona. En el 2008
También fue investigador en la Universidad de Lancaster y desde el año 96 ha trabajado en Brasil en las áreas de violencia, seguridad pública y derechos humanos y en las áreas de educación. También fue investigador en el Instituto para Estudios Religiosos entre el 96 y en el 2001. Es profesor de sociología en la Universidad Estatal y en los últimos años ha trabajado como investigador, consultor y revisor de muchos proyectos sobre seguridad pública y derechos humanos en Brasil y en varios países latinoamericanos. Actualmente es investigador asociado en el laboratorio de Cape Town, Sudáfrica. Después de esto, vamos a escuchar de Claudia Fuentes, Departamento de Gobiernos de Alberto Cutato University. Tiene un doctorado en Relaciones Internacionales de la Universidad de Denver. Actualmente está asociada o está trabajando con el Departamento de Gobierno en Alberto Cutato University. Trabajó por 4 años como asistente en la Universidad de Puquijio y anteriormente trabajó como investigadora en Flaxo, Chile. Su interés incluye derechos humanos, seguridad en Latinoamérica y política foránea. Ha publicado muchos artículos, incluyendo sobre ética, el Journal de Derechos Humanos y estudios y perspectivas internacionales. El último libro que editó se llama Derechos Humanos y la resolución de conflicto, las divisiones teóricas y prácticas, publicadas en el 2018. Finalmente, vamos a escuchar de Sabine Burgenbach del Instituto Alemán para Estudios Globales del Instituto Latinoamericano de Estudios Latinoamericanos. Sabine es científica política y se enfoca en investigaciones de paz y conflictos con un énfasis en sociedades posguerra, cambio de conflicto y juventudes. Trabaja en el Instituto de Estudios Latinoamericanos IGAN. Ella es profesora honoraria en Phillips University en Marlborough. Aparte de su trabajo académico, también es consultora para diferentes cooperaciones y instituciones y organizaciones de desarrollo. Sus publicaciones incluyen Los límites de la paz en Latinoamérica y Reforma judicial USSR en El Salvador. Habiendo introducido a todos estos muy especiales ponentes académicos, ahora vamos a escuchar de Arlene. Arlene, por favor. Profesora Arlene, si es posible activar el micrófono. Muchas gracias. Profesor Arlene. Perdón. Buenas tardes a todas y todos. Saludo a quienes nos escuchan y muy especialmente a mis copanelistas. Espero que podamos tener una discusión provocadora, interesante y sugestiva. Tenemos un muy corto tiempo para hacer una primera intervención de 5 minutos, entonces yo voy a tratar de tocar unos 3 puntos iniciales a manera de introducción del tema de la seguridad y espero desarrollar algunos más a lo largo de la evolución de la conversación. La primera idea es simplemente que la seguridad es un concepto esencialmente disputado. Si bien se refiere en términos generales a la idea de la protección, tanto el quiénes como el qué deben tener prelación a la hora de proteger es susceptible de discusión y debate. Quienes escucharon la apertura del evento seguramente habrán apreciado justamente este punto en las presentaciones y la discusión posterior. El segundo punto es que si bien desde el fin de la Guerra Fría, la seguridad como concepto y como práctica se ha expandido para incorporar nuevos referentes, incluyendo las personas y temáticas distintas a las militares, el estadocentrismo característico de la mayoría de los enfoques de la seguridad y de las políticas de la seguridad en América Latina, por no hablar del mundo,
podría considerarse un obstáculo a la hora de imaginar una seguridad incluyente, uno de los adjetivos con el cual hemos decidido nombrar esta red latinoamericana. El estadocentrismo no solo restringe el qué es y qué no es la seguridad, sino que limita sus referentes. En cambio, lo que quisiera discutir luego es que las aproximaciones críticas, tales como el feminismo, el poscolonialismo, por no hablar del postestructuralismo, enfatizan la necesidad de ampliar el espectro conceptual para incluir las experiencias vividas y las inseguridades de diversos sectores sociales, comenzando por los más vulnerables. Adicionalmente, estas aproximaciones permiten entender los procesos de diferenciación y exclusión en la raíz de un concepto como la seguridad, los cuales tienen un carácter racial, étnico, de clase social y de género a la hora de determinar distintos otros frente a los cuales es necesario brindar protección. No menos importante que la pregunta de qué es la seguridad es la de qué hace, que es el otro tema sobre el cual aspiro a hablar posteriormente. En especial, la teoría de la securitización ha puesto de presente el carácter performativo de la seguridad como discurso, el cual en el momento de pronunciarse pone en marcha lógicas de excepción y de militarización que corren el riesgo de la desdemocratización, sino también de la justificación del uso de la represión y de la violencia contra determinados sectores sociales, identificados justamente como amenazas a la seguridad. Para las feministas, el problema no solo es la seguridad como tal, sino su vínculo con la masculinidad hegemónica, el patriarcado y el militarismo, que viene siendo una ideología que naturaliza ciertas maneras militares, valga la redundancia, de atender las problemáticas de la seguridad. Aunque no alcance el tiempo en esta primera ronda para hablar de la sostenibilidad, el segundo adjetivo que caracteriza nuestra red, quiero anticipar que también debería entenderse en estricta vinculación con la idea de la inclusión. Entonces, espero en la siguiente ronda poder reflexionar más a profundidad sobre lo que implica la idea de la seguridad incluyente y sostenible y a partir de cuáles marcos conceptuales habría que partir para poder ahondar y validar estos conceptos más amplios y más progresistas de la seguridad. Y aquí voy a parar porque aunque el reloj indica que tengo más tiempo, según el mío, ya agoté los 5 minutos que me habían dado para esta primera intervención. Muchas gracias. Thank you very much, Arlene. Muchísimas gracias, Arlene. Ahora vamos a escuchar a Ignacio. Muchas gracias, Mónica, y gracias a los organizadores por la invitación. Es un gusto ver a Mónica, aunque sea a distancia y hablando en inglés. Voy a compartir mi pantalla rápidamente e intentar responder a las preguntas que nos han colocado. ¿Qué es una seguridad incluyente? Creo que para mí una seguridad incluyente tiene 3 componentes. El primero y más obvio es que debe ser una seguridad que considere a todas las personas y a todos los grupos sociales. No se puede garantizar la seguridad apenas de unos pocos, que es el modelo que se ha intentado aplicar en muchos países. Deficiencias en la seguridad pública, expansión paralela de la seguridad privada, edificación de muros físicos y simbólicos que separan a los que están dentro y los que están afuera, y privatización de los espacios públicos, cierre de calles, etc. El segundo componente de la seguridad incluyente es que debe ser participativa, y ahí nos podemos referir al famoso y ambiguo concepto de la coproducción de la seguridad. Es decir, la seguridad no debería ser un servicio que es entregado a las personas, sino debería ser un objetivo que es construido junto con esas mismas personas. Y el tercer componente que yo incluiría dentro de esa visión de una seguridad incluyente es que debe incorporar todas las fuentes de inseguridad y no apenas la criminalidad o la amenaza a la integridad física. Y en ese sentido, el concepto de seguridad humana, que ya mencionó Arlene, es un concepto que nos lleva en esta dirección. Seguridad no es solo el no tener miedo a que nos ataquen, sino el no tener temor a perder la garantía de una vida digna en todos los sentidos.
En relación al concepto de sostenibilidad, yo tengo más dudas que ya expresé en la reunión de Bogotá del año pasado, porque creo que un modelo de seguridad represiva puede sostenerse por mucho tiempo, es decir, podría ser sostenible, desgraciadamente. Y las dictaduras militares en América Latina perduraron durante décadas. Entonces no tengo claro si la sostenibilidad es un privilegio del tipo de seguridad que queremos construir o si la seguridad del enemigo también puede aspirar a ser sostenible. ¿De qué manera los enfoques críticos ayudan a perfilar una definición más progresista de la seguridad? Bueno, yo destacaría 4 puntos. El primero es la protección a los grupos vulnerables, que vemos ahora claramente con el movimiento Black Lives Matter en muchos países del mundo contra la población negra. En segundo lugar, evitar la criminalización de poblaciones marginalizadas, como usuarios de drogas en espacios públicos, trabajadores del sexo, etc. En tercer lugar, enfatizar la prevención, que suele ser olvidada, sobre todo porque la prevención en general tiene un impacto a medio y largo plazo y no tiene un impacto inmediato. Y por último, descriminalizar las pequeñas infracciones. Aquí en África, por ejemplo, en muchos países tener deuda es un delito que te puede llevar a la cárcel. El consumo de drogas en muchos países y también descriminalizar el tráfico de drogas como un ingrediente importante del cambio de modelo de seguridad al que creo que la política progresista debe aspirar. Y la última pregunta es, ¿qué aspectos del pensamiento latinoamericano pueden contribuir a pensar esta seguridad inclusiva y sostenible? Creo que en América Latina el concepto más común es de seguridad ciudadana, que se opone al concepto de seguridad del Estado o de seguridad de las élites. Entonces creo que es un concepto que se ajusta bastante bien a lo que nosotros perseguimos. Sin embargo, los modelos de seguridad más progresistas, que son más participativos, más preventivos, etcétera, enfrentan dificultades en nuestra región. Sobre todo con el concepto de violencia intergrupal. Cuando la violencia es interindividual es todo más fácil, pero nosotros tenemos en la región crimen organizado a través de grandes redes criminales que dominan amplios territorios incluso y cuestionan la soberanía del Estado. Y en segundo lugar tenemos la amenaza de la violencia política, que ya fue mucho mayor en la región en los años 60, 70 y 80, pero que aún está latente en América Latina. Y creo que en todos los países cuando hay conflictos políticos siempre hay un miedo a que eso se traduzca en mayor o menor medida en violencia política. Bueno, y ni siquiera voy a agotar mis 5 minutos, pero eso era lo que tenía para decir. Muchas gracias. Thank you very much, Ignacio. We will now hear from... Muchas gracias a ti, Ignacio. Ahora vamos a escuchar de mi amiga Claudia. Claudia Fuentes, continúa. Muchas gracias, Mónica. Mucho gusto verte, aunque sea por Zoom. Nuevamente, gracias a Len también por la invitación. Un placer estar con tantos amigos y queridos conocidos. Yo como buena chilena también intenté contestar las preguntas y seguir las reglas, pero me voy a abocar a tal vez contestar un poco más la primera, ¿qué entiende usted por seguridad incluyente y sostenible? Entonces creo que primero es importante señalar que antes de tratar de hablar de esta noción de seguridad incluyente, es importante también destacar cuál ha sido el modelo o la noción predominante hasta hoy en día, tanto en América Latina como en el resto del mundo, que es particularmente en América Latina, que es particularmente una noción que quiero destacar, que viene tanto de perspectivas realistas como liberales, pero básicamente lo que interesa centrarnos ahora por el poco tiempo es nociones estadocéntricas de seguridad. El Estado es el objeto de la seguridad, es el qué de la seguridad, y también lo que se protege es el Estado. Entonces, ¿cómo? A través de la fuerza militar. Entonces, eso ha sido básicamente la mirada que se ha tenido fundamentalmente en el mainstream para entender la seguridad. Sin embargo, creo que para entender esta noción de seguridad incluyente y sostenible, como se está planteando en la reunión, es importante comenzar a mirar a algunos estudios más críticos. En este sentido, creo que yo voy a destacar algunas nociones que se han venido destacando ya incluso desde los años 90 en América Latina, que tienen que ver con la ampliación del concepto de seguridad y la profundización del concepto de seguridad. Y quiero destacar un par de puntos que a mí me parecen importantes cuando se habla de cómo sería esta noción más progresista, por llamarlo así. Primero, creo que es fundamental que en esta noción
incluyente y progresista, el referente de la seguridad sean los individuos. Entonces, a diferencia del Estado, que se ponga el acento en los individuos y en los grupos. Esta es la noción que, como ya se habló anteriormente, es la noción que proyecta un poco esta idea de seguridad humana. En particular, creo que las que más, otra noción de estos estudios críticos que han también fuertemente apoyado esta noción de referente de los individuos son los estudios críticos feministas, que en particular también definen la seguridad como una seguridad tanto física como económica, pero tanto de los estados como de los individuos. Entonces los estudios también mirados desde un lente de género en general, señalan que la verdadera seguridad solo se alcanza cuando se eliminan las estructuras de desigualdades de poder que están dados por distintos elementos que tienen que ver con género, raza, clase, en fin. O sea, aquí mi punto es que el referente no solo es los individuos y los humanos, como le señala la seguridad humana, sino que una seguridad catalogada como progresista tiene que dar cabida a diferentes identidades. Entonces aquí estamos hablando de la seguridad de las mujeres, la seguridad de los indígenas, la seguridad de los obreros, la seguridad, en fin, la seguridad de los niños y niñas, la seguridad con nombre de personas y distintas identidades que son las que sufren las mayores desigualdades en América Latina. Bueno, esa concepción no ha sido muy fácil de lograr en América Latina, de efectivamente lograr identidades de personas, digámoslo, con nombre y apellido y que han sufrido discriminaciones. Eso por una parte. La segunda, que se traduce también, creo que un concepto de seguridad más progresista tiene que generar una mirada más estructural a la violencia. Entonces, en esta misma noción que se señalan los estudios feministas, donde efectivamente tenemos que mirar a las estructuras de poder que se han construido en el caso del género a través de estructuras patriarcales, pero también estructuras que tienen que ver con desigualdades vinculadas a raza, a clase, a los múltiples layers, a las múltiples capas de desigualdad que existen en Latinoamérica. Bueno, en ese sentido también se expande la noción de seguridad para incluir también todas aquellas inseguridades que tienen los individuos vinculadas a esta constante desigualdad de poder que existe en América Latina. Entonces, inseguridades en términos de salud, inseguridades económicas, inseguridades en términos políticos, inseguridades medioambientales, en fin. Esa noción más estructural es importante que también tenga cabida en esta idea de seguridad más progresista, lo voy a llamar yo. Tercer tema en esta noción de seguridad inclusiva también. Creo que es importante que esta seguridad haga, este nuevo concepto genere una concepción clara entre lo local, lo regional y lo internacional. Los conceptos de seguridad más tradicional se focalizan básicamente en los temas internacionales, en lo internacional, la protección del territorio, en una mirada muy focalizada en lo internacional. Una nueva visión de seguridad es importante, ahorita nuevamente usando a las feministas fueron los primeros en decir lo personal es lo político. Bueno, creo que una nueva visión progresista necesita ese vínculo en estos distintos niveles y en donde efectivamente hay una serie de estudios, por ejemplo, que han planteado cómo efectivamente la desigualdad de género en un Estado también se traduce en un Estado que es más agresivo internacionalmente, un Estado que también es potencialmente más inseguro. Entonces, el vínculo claro entre lo local, lo regional e internacional tiene que estar presente en este nuevo concepto de seguridad, tal y como ha sido reflejado hoy día en los efectos que ha tenido la pandemia, que son efectos que avanzan estos tres niveles que enuncié. Cuarto tema, a mi juicio, de lo que sería una seguridad inclusiva y progresista. Creo que es importante que estos actores que yo nombré antes, que son actores que no es el Estado, estos individuos y grupos, tengan agencia. Creo que son estos mismos, en un concepto más progresista de seguridad, tienen que ser los mismos actores que definan qué es su seguridad. Una visión como epistemológica en este sentido, no tan ontológica, decir, bueno, ellos definen qué es lo que es la inseguridad.
Creo que hasta ahora las definiciones de seguridad no incluyen básicamente qué es la que las personas piensan que les produce seguridad. Entonces creo que hay que generar en ese sentido un cierto nivel de agencia en esta mirada más progresista. Nuevamente, en los temas de feminismo y de mujeres, han sido las que han profundizado más en este tema en relación a cómo efectivamente el activismo feminista en múltiples temas han enfatizado mucho con las mujeres como proveedores de seguridad, como constructores de seguridad, apoyando procesos de paz, en fin. Creo que ahí hay que generar también una visión de activismo de una manera más importante. Y último punto, porque creo que se me acaba el tiempo, y es algo que estaba pensando más recientemente, creo que también hay que generar una descentralización de la seguridad, en el sentido de, y esto tiene más que ver con los actores gubernamentales, y esto lo vi un poco en lo que ha ocurrido en el contexto de pandemia. Los que han sido más activos al responder a los temas que tienen que ver con la pandemia han sido alcaldes, gobernadores, movimientos más bien locales. Creo que una visión más progresista también de la seguridad es necesario que incluya a no los actores estatales más tradicionales, sino descentralizarlos en el sentido de abrir espacios a también otros actores locales a que activamente se inserten en esta labor de ayudar a proveer seguridad. Creo que la pandemia ha sido reflejo de esto. Creo que también, incluso en temas electorales en Estados Unidos, lo hemos visto en forma patente cómo han sido el gran rol que han tenido los actores locales, en fin. Creo que un concepto progresista necesita ser descentralizado también en temas de seguridad. Lo voy a dejar ahí, después contesto las otras dos, si tengo tiempo. Thank you very much, Claudia. We will now listen. Bueno, muchas gracias a ti, Claudia. Ahora vamos a escuchar a Sabine. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y estoy muy contenta de estar, aunque solo virtualmente, con ustedes. Y creo que es muy interesante que partimos todos de una concepción de seguridad compartida con énfasis en la seguridad humana e inclusiva y fuera de esas nociones tradicionales. Y para no repetir eso, quiero en esa intervención primera hacer énfasis en dos temas altamente relacionados, pero rara vez mencionados en los debates sobre seguridad. Primero, que el tema de seguridad se relaciona con el tema de ciudadanía y de la garantía de derechos humanos, tantos individuales como colectivos. Y segundo, que la seguridad se relaciona con la existencia y la confianza en instituciones y mecanismos de transformación de conflicto. Ciudadanía y derechos humanos. Hay una relación estratégica entre seguridad física, ciudadanía y el ejercicio de derechos humanos. La integridad física o la seguridad física es una condición importante para el ejercicio de los derechos fundamentales en los cuales se basa la ciudadanía. La violencia contra las defensoras y los defensores de derechos humanos amenaza a los actores fundamentales para una transformación de estructuras excluyentes y poco sostenibles. Eso no solo es un tema en Colombia, sino en muchos países de la región. Bajo esa perspectiva, la seguridad individual se relaciona con la posibilidad de ejercer derechos individuales y colectivos. En la medida que políticas de seguridad limitan esa posibilidad, por ejemplo, por el uso de represión y la criminalización de protestas o de oposición a los modelos vigentes de desarrollo, esas políticas de seguridad reproducen los problemas estructurales de exclusión. El tema de la confianza y transformación de conflictos. Seguridad inclusiva y sostenible depende de la posibilidad de transformar conflictos, los cuales existen en toda sociedad, en toda relación. Pero esos conflictos necesitan ser transformados de una forma no violenta y constructiva. Esta función la pueden cumplir tanto instituciones formales como instituciones informales,
tanto parlamentos y cortes como autoridades tradicionales a nivel local. Aquí hay que hacer énfasis en algo que dijo Sabrina Federic en la mañana, en la conferencia inaugural. Hay que reconocer el papel de la política y de la justicia en la transformación y el manejo de los conflictos y por lo tanto también en el tema de seguridad. Y yo agregaría en muchas situaciones la entrada de las fuerzas de seguridad para solucionar o manejar un conflicto. Eso ya es un indicador del fracaso político. Ejemplos de eso abundan en América Latina, de los conflictos sobre minería hasta las protestas actuales en Guatemala. Otro elemento importante para tanto la política como la justicia pueden cumplir su papel en la seguridad es que la población tenga confianza en ellos. América Latina es una de las regiones del mundo con los niveles más bajos de confianza en instituciones formales. En las últimas encuestas del Latinobarómetro, en el promedio regional, y ahí hay variación, pero la variación es más bien reducida. En el promedio regional, solo alrededor del 20% de la población tienen mucho o algo de confianza, sea en el gobierno, el parlamento o el poder judicial. Mientras alrededor del 40% no tienen ninguna confianza en esas instituciones. Eso es una declaración de quiebra para la política vigente. En relación con el sistema judicial, esa falta de confianza está claramente relacionado con los niveles altos de impunidad y el hecho que personas y grupos con poder se quedan encima de la ley. En el caso de Colombia, tanto la falta de acción en la muerte del joven Dylan Cruz, hoy día, hace un año que murió él por la represión de las protestas en las calles de Bogotá, es un ejemplo de eso. La falta de acción contra las masacres y los asesinatos de líderes y lideresas es otro ejemplo. Lamentablemente, otra vez Colombia aquí no es una excepción en la región. El otro factor que lleva a la falta de confianza y legitimidad de estas instituciones es la corrupción y la codicia de muchas élites gobernantes. El caso actual de Guatemala, con un presupuesto que incrementa la plata para los diputados, pero reduce los presupuestos para salud y educación, es un ejemplo obvio. Para terminar, bajo esa perspectiva, la construcción de seguridad incluyente y sostenible debe pasar por, primero, el fortalecimiento de instituciones legítimas capaces de transformar conflictos estructurales como contemporáneos de forma civil y no violenta. Segundo, la construcción de confianza tanto entre las personas como en estas instituciones. Y tercero, la transformación de las desigualdades estructurales, las que comparten todos los países de la región. Creo que ahí veo el papel crítico de una noción de seguridad incluyente y sostenible. Muchas gracias. Thank you. Sabine. Gracias, Sabine. En este momento quiero hacer 3 comentarios y posiblemente ustedes podrían responder, reaccionar cuando sea su turno de responder a los comentarios generales. El primer comentario se refiere a este tema que hemos estado tratando por, digamos, los últimos 20 años en relación a la expansión del concepto de seguridad. Aileen lo mencionó y me gustaría distinguir entre la expansión de estos marcos conceptuales, de nuevo como mencionaron, estos que estamos construyendo en términos de expandir para poder incorporar a los individuos, a los grupos,
Sí, en relación a la expansión de la seguridad, en relación a diferentes temas que se tratan como temas de seguridad. Entonces, te quiero preguntar si estarían o si estarías de acuerdo de que la expansión de este marco conceptual nos ha permitido avanzar hacia la inclusión y la seguridad sostenible, pero la expansión de los temas que se tratan como temas de seguridad, bueno, de hecho han tenido el resultado contrario de generar menos inclusión y menos sostenibilidad. Bueno, el segundo punto que quiero hacer se relaciona a algo que yo pienso que es absolutamente crucial en Latinoamérica, en la mayoría de Latinoamérica, excepto, digamos, por Uruguay y Argentina, y es el aumento constante de la militarización de las relaciones sociales y cómo esta eh, se relaciona o tiene que ver también con una menor inclusión, con una menor sostenibilidad y también en un aumento del uso de la violencia. Pienso que la literatura crítica de seguridad, por lo menos que se ha escrito en las últimas décadas, pienso que posiblemente este es uno de los temas más interesantes. De nuevo, hemos expandido el concepto de la militarización. Este incluye más de simplemente más fuerzas militares en el gobierno o en diferentes funciones o en resolución de conflictos, también como mencionó Sabine, o también, digamos, para asegurar las calles, pero más importante, creo, es que han cambiado las normas que organizan nuestras relaciones sociales, porque nuestra tendencia a militarización incluye cambiar las relaciones en términos de, digamos que el establecimiento militar actúa como un modelo en términos del uso de la violencia, en términos de la jerarquía, en términos de silenciar muchos temas o silencios en relación a muchos temas. Así que creo que para poder avanzar en esta discusión, yo creo que necesitamos incluir, bueno, y específicamente en Latinoamérica necesitamos incluir o tener esta discusión de la militarización. Posiblemente ustedes piensen que estoy traumatizada por la situación actual en Brasil, posiblemente lo estoy, sí, pero creo que es un fenómeno mayor, creo que es un fenómeno que tenemos que discutir y obviamente se relaciona al primer elemento que les mencioné y pienso que es muy específico y pienso que nos afecta fuertemente. Podemos mirar cómo diferentes grupos criminales en sí están militarizados, como las escuelas, colegios han sido militarizados, como nuestra cultura se ha militarizado. Y estoy segura de que esto tiene un impacto muy importante en relación a la creación de una seguridad más incluyente y sostenible. Bueno, el tercer elemento que me gustaría presentarles, y bueno, todas lo han mencionado también, y me gustaría enfocarme como tercer punto en la relación entre nuestro concepto de seguridad y los procesos actuales de desmocratización, o si la desdemocratización se ha convertido en un tema muy central, la politología, relaciones internacionales, y creo que es muy difícil en la actualidad hablar de la seguridad sin considerar estas tendencias o propuestas autoritarias. Y pienso que esto se relaciona mucho con otro elemento que mencionó Sabine, el elemento de la ruptura de la confianza en las instituciones. Obviamente, estas tendencias autoritarias incluyen des- en
incluyen también construir relaciones entre líderes fuertes y grupos de cierta manera homogéneos, a la gente, el país, y de nuevo se desmotiva el uso de las instituciones, y de nuevo ocurre con frecuencia. Los movimientos sociales, muchos piden que ocurra, así que ¿cómo se relaciona este proceso a la tendencia incorporado por los movimientos transnacionales de ultraderecha, y mirar cómo esto impacta en la seguridad y cómo la expansión de estos temas que se tratan como seguridad y cómo la expansión de la militarización impactan en la desdemocratización? También tenemos que mencionar la idea de coproducir la seguridad. Pienso que todos lo han mencionado, no es solamente la seguridad del Estado, no es simplemente proteger el Estado, sí, es proteger los individuos y proteger grupos de personas también, pero también es una idea de que no es solamente el Estado el que va a producir la seguridad, y también existe la idea de que tenemos que organizar a la sociedad para que la seguridad se produzca de manera participatoria. Así que esos son los 3 puntos que quería hacer. Me imagino que tenemos preguntas, y veo que Eduardo Solano, tengo que cambiar el idioma para poder leerles. Un segundo, por favor. ¿Estarán las transnacionales dispuestas a acatar las reglamentaciones de los estados para resolver los conflictos que tienen con diversos pueblos, a pagar los crímenes que han cometido durante sus operaciones y que desdibujan la actuación de las instituciones responsables de la seguridad? Do we have other? Bueno, me pregunto si tenemos otros. Me pregunto si tenemos otras preguntas u otros comentarios. Hasta el momento todavía no tenemos preguntas. So perhaps you would all like to. Arlene, would you like to start? Bueno, Arlene, ¿quieres continuar o quieres responder, Arlene? Sí, ya se me corrió el reloj que tengo enfrente, entonces si se acaba el tiempo voy a tomar el que no gasté en la primera ronda. Antes de atender las preguntas de Mónica, simplemente quiero reaccionar a un par de puntos que plantearon mis colegas. El primero tiene que ver con lo que observo que es la dificultad de precisar de lo que estamos hablando cuando hablamos de seguridad sostenible, que tanto Ignacio como Claudia, como creo que yo al eludir la pregunta anotamos. Creo que Ignacio tiene toda la razón. Podría ser hasta controversial esta idea en la medida en que una seguridad sostenible en términos políticos podría ser justamente una seguridad de carácter militarista y represivo. Sin embargo, me parece que es en la combinación entre las ideas de la inclusión y la sostenibilidad hacia donde hay que apuntar. Entonces, en este sentido, simplemente recuerdo que el vínculo entre seguridad y desarrollo sostenible pues, es una idea de larga data desde los años 70 en adelante. Por ahí podríamos ir y hablar de la sostenibilidad, por ejemplo, del ecosistema, pero creo que otra manera de vincular estas dos ideas de la inclusión y la sostenibilidad es precisamente mediante otra idea que Ignacio nos trajo y que Mónica retomó, que es el de la participación. Una seguridad incluyente que parte de la necesidad de incorporar distintas experiencias vividas de la inseguridad
y de hacerlas partícipes no solo en la definición de la seguridad, sino en el desarrollo de las políticas de la seguridad. A lo largo es una seguridad más legítima y más duradera y en este sentido más sostenible, en el sentido de que parte precisamente de esquemas no solo de inclusión, sino de concertación y de diálogo en torno a lo que debería ser la seguridad. Y me parece que es en esa combinación que podríamos imaginar una aproximación más progresista a la seguridad. Simplemente vinculando esto con la intervención de Sabine también, cuando habla del vínculo entre seguridad y la garantía de los derechos ciudadanos y la confianza en las capacidades estatales, no solo de resolver conflictos, sino de brindar bienestar. También creo que un modelo incluyente de seguridad en la línea que estamos planteando repercute en una sostenibilidad justamente porque hay mayor confianza ciudadana en lo que hace el Estado. Ese es el primer punto. El segundo tiene que ver con el estadocentrismo que hemos identificado como parte del problema. En la raíz básicamente de todas las aproximaciones a la seguridad que vemos en la práctica, incluyendo yo sugeriría la seguridad ciudadana y la seguridad humana que Ignacio se remitió a ambos. En el contexto latinoamericano, conceptos como la seguridad democrática, no en Colombia, en el cono sur, estoy refiriéndome a Centroamérica, y la seguridad ciudadana, en efecto, son ideas de seguridad y políticas de seguridad que ponen a las personas al menos dentro del lente de lo que son los actores que hay que asegurar. Y sin embargo, cuando nos preguntamos, y es algo que Mónica señaló al final de su intervención, sobre quienes diseñan esas políticas que deben proveer protección y seguridad, sigue siendo el Estado. Entonces, nuevamente, creo que hay que ahondar más en la centralidad que tiene el Estado en la gran mayoría de las aproximaciones que tenemos a la seguridad, tanto como referente como proveedor y el que define las políticas que han de desarrollarse para brindar seguridad. Y ahora sí voy a tomar 30 segundos más o un minuto más para atender las preguntas de Mónica. En efecto, Mónica, lo que tú señalas es muy importante. El concepto o el marco conceptual de la seguridad ha sufrido una expansión muy importante que repercute al menos en el argumento de la inclusión de experiencias vividas varias de la inseguridad, de grupos marginales sobre todo, pero al mismo tiempo la ampliación del espectro de temas que han ido a considerarse temas de seguridad puede estar teniendo el efecto opuesto, en el sentido de que securitizar tan amplio abanico de temas se presta para la adopción de medidas excepcionales que no son democráticas y la asunción de estrategias de carácter militar o militarizados para atender este abanico amplio de problemas, con el efecto de que muchos de esos mismos grupos marginales que los enfoques críticos claman por incluir en las discusiones sobre la seguridad, terminan nuevamente siendo estigmatizados y violentados. Y aquí encontramos una tensión importante en torno a los debates críticos alrededor de la seguridad. Una anotación última sobre la militarización. Yo recogiendo de la idea de Cynthia Enloe, la feminista famosa, sobre el militarismo, veo la militarización como un proceso en el cual el militarismo, que ella entiende como una ideología, va profundizándose en distintas sociedades. El militarismo viene siendo una ideología que presume, por ejemplo, que el conflicto es una condición natural en las relaciones sociales, que hay que tener enemigos, ¿no? Que la adopción de soluciones de tipo militar, pues, es algo lógico y natural. Y podemos observar su arraigo en las sociedades mediante los procesos de militarización. Y sin duda lo que tú señalas creo que es muy acertado. Y aquí termino. Observamos crecientemente
justamente a raíz de la ampliación del lente de qué es un problema de seguridad, una expansión palpable de estrategias militarizadas en frente a distintos tipos de relación social, con el agravante adicional de que distintas formas de violencia han ido normalizándose y naturalizándose para atender esas amplias problemáticas. Ya terminé. Muchas gracias. Thank you, Arlene. Gracias, Arlene. Ignacio, ¿quisieras reaccionar? Sí, tendré que reaccionar, ¿no? Mónica. Bueno, entonces, primero quería registrar un poco la paradoja que se transmite de lo que dijo Mónica y después también comentó Arlene, en el sentido que por un lado queremos expandir el concepto de seguridad. Queremos que la seguridad no sea solo para los estados, definitivamente. Queremos que sea inclusiva, queremos incorporar a todo el mundo, pero al mismo tiempo tenemos miedo de la securitización, es decir, de abordar una serie de cuestiones sociales bajo el prisma de la seguridad, que nos puede llevar a reacciones represivas o a plantearnos siempre lo desconocido como una amenaza. Entonces yo creo que estamos un poco presos en esa paradoja, ¿no? De que por un lado queremos expandir el concepto y que sea mucho más amplio de lo que era hace 20 años atrás, definitivamente, pero por otro lado tenemos un poco de miedo de esa expansión que nos lleva a que todo se plantee como un problema de seguridad, que haga falta tener agentes de seguridad en cualquier actividad humana, que las personas no se sientan seguras si no hay un componente de seguridad en cualquier actividad, y que la seguridad tenga que ser buscada, porque lo ideal es que la seguridad nazca de un determinado ambiente social sin que haya que realizar una ingeniería para producir seguridad sobre ese ambiente. Entonces, bueno, primero quería registrar esa paradoja. Después quería decir que el tema de la coproducción de la seguridad que hemos mencionado es muy importante, porque en general los estados proveen una seguridad que es entregada de acuerdo a prioridades que no son las de las personas. Entonces, por ejemplo, la guerra contra las drogas es la prioridad de la seguridad de los aparatos de seguridad en muchos países, pero cuando uno le pregunta a la gente qué es lo que le produce inseguridad, en general la gente no se siente muy insegura porque se vendan drogas en la esquina, se siente más insegura porque la amenazan, porque la atacan, porque la agreden. Entonces hay un problema de prioridades, que las prioridades de la sociedad muchas veces no son las prioridades de los aparatos del Estado supuestamente productores de seguridad. Pero al mismo tiempo surge otra paradoja, que cuando le decimos a la gente, cuando hacemos policía comunitaria, por ejemplo, y le preguntamos a la gente qué es lo que quiere, pues por ejemplo hay gente en barrios de clase media que lo que dice es: quiero que me quiten a los mendigos de la puerta de mi casa, quiero que echen a los indeseables que están aquí haciéndome la vida desagradable. Entonces, y las tendencias autoritarias no son solo de los políticos han llegado al poder en muchísimos casos por el voto popular. Entonces, el preguntarle, el entregarle a la gente la definición de las prioridades de seguridad supone también aceptar un riesgo de que en algunos casos esas prioridades no van a ser prioridades muy democráticas, que dirá prioridades progresistas. Entonces, de nuevo tenemos una paradoja. Queremos preguntarle a la gente qué es lo que quiere, pero la gente, por ejemplo, en Brasil votó contra el desarmamento. La gente en Brasil votó por presidentes y gobernadores que quieren matar el máximo número de criminales o sospechosos posibles. Entonces, de nuevo nos movemos ahí en otra paradoja que es interesante y delicada. Y por último quería hacer un comentario que quizás no tiene demasiado que ver, pero creo que el surgimiento del nacionalismo que ha sido mencionado como un fenómeno, el surgimiento de la extrema derecha y el nacionalismo en muchos países, es un fenómeno particularmente trágico en un momento histórico en el que la emergencia ambiental, la degradación ambiental del planeta, el calentamiento global, nos debería justamente llevar a soluciones globales, a una gobernanza global, porque no tiene sentido reducir tus emisiones de gas carbónico cuando el vecino las duplica. Entonces, la emergencia ambiental nos debería conducir a un proceso de profundización de la globalización. Y sin embargo estamos viviendo exactamente lo contrario. Cuanto peor es la crisis ambiental, más se vuelven los países para sí mismos, surgen los partidos que es Finlandia primero, América primero, todo primero, y hay un renacimiento del nativismo y del nacionalismo
que es altamente peligroso en general, por supuesto, pero especialmente para la cuestión ambiental. Muchas gracias. Thank you, Ignacio. Claudia. Gracias, Ignacio. Claudia, ¿quisieras reaccionar? Claro, sí. Primero decir que esta discusión sobre la posible securitización de otros sectores por esta nueva noción de seguridad ampliada, ya se está dando hace muchas décadas, la verdad, desde el año 94 que estamos discutiendo a raíz del informe del PNUD de la seguridad humana. Entonces, y es un tema que yo he seguido bastante, entonces mi primer comentario es que la securitización hacia otros ámbitos, tanto en ámbitos, por ejemplo, de protesta, en ámbitos de respuestas a temas de salud, en una serie de estos ámbitos ampliados se está dando, aun cuando en la región no hayamos adoptado un concepto de seguridad humana. Entonces, yo solo quiero apuntar a que continuamos criticando el concepto de seguridad humana o de seguridad ampliada, que nunca se ha aplicado en la práctica, pero lo que sí tenemos en la práctica es una creciente securitización y militarización. Y ahí también hay algo que creo que tenemos que discutir, digamos, porque como que tiene que ver con el motivo profundo de por qué no avanzan estas lecturas más críticas de seguridad. Yo creo que tiene que ver con un poco lo que decía Arlene, tenemos que discutir, bueno, ¿quiénes son los que están detrás o quiénes son un poco los impulsores o las élites impulsoras de las construcciones de seguridad que tenemos hoy día? ¿Cuáles son los mecanismos de poder que están atrás en términos de dar respaldo a un concepto de seguridad por sobre el otro? Entonces hay otras discusiones más allá que creo que es importante poner en la mesa, y creo que en la práctica seguimos avanzando hacia mayor militarización, mayor securitización, sin nuevos conceptos esta aplicación de nuevos conceptos de seguridad. Eso primero. Lo segundo, el tema de seguridad sostenible, solo muy breve. Creo que también la sostenibilidad, además de lo que dijo Arlene, que tiene mucho que ver con las nociones de desarrollo que se han discutido muy de la mano con temas de seguridad en América Latina, tienen que ver con esta noción de tenemos que generar una visión más estructural de lo que significa la violencia, más estructural también de las posibilidades de lo que significa también lo que significa eventualmente la paz. Entonces, creo que sostenible significa algo que no es solo más allá de la violencia física, sino es algo de cómo efectivamente podemos generar condiciones más estructurales de igualdad en la región. Yo creo que por ahí también va un poco el link con la sostenibilidad. Y el tercer punto tiene que ver con lo que dijo Mónica sobre democracia y la creciente tendencia en toda la región y en el mundo hacia autoritarismo. Bueno, creo que ahí eso tiene que ver con la última pregunta, que tiene que ver con cómo nosotros podemos construir nociones desde América Latina. Creo que el trabajo que se hizo en la construcción del concepto de seguridad democrática avanzaba precisamente a eso, a poner adelante una noción de seguridad que se basaba sobre determinada noción de sistema político que era la democracia. Entonces creo que podemos traer también a colación este concepto que nació producto de efectivamente Centroamérica, que efectivamente quedó plasmado también en los acuerdos de paz en Centroamérica, que avanzaba hacia una noción que era de, bueno, lo que queremos es una seguridad en un contexto democrático. Ahora, yo creo que esa noción de seguridad democrática, si bien es muy válida y necesitamos construir sobre la base de esa noción de seguridad democrática, creo que tenemos que ir más allá. Creo que las protestas que han habido en América Latina y donde Chile también ha sido uno de los precursores, es precisamente por eso, porque lo que hemos tenido desde la vuelta a la democracia en muchos de nuestros países son democracias básicamente delegativas.
Entonces, ¿cómo construimos democracias que sean precisamente lo que apuntaba Ignacio, que son democracias más participativas, democracias donde efectivamente los ciudadanos se sientan representados? Entonces, creo que podemos seguir usando ese concepto de seguridad democrática, pero tenemos que profundizar la noción de qué tipo de democracia queremos y cómo esa democracia tiene que ser efectivamente también activada por lo que quieren los ciudadanos, aunque a veces sea contradictorio, y donde efectivamente los ciudadanos se sientan también representados y con instituciones que se sientan a la vez poco más legítimas, digamos. Entonces creo que podemos traer este concepto de seguridad democrática en un contexto de una mayor profundización, mayor densidad y una democracia que crea mucho más también en los valores de, no solo también de derechos humanos. Entonces, lo voy a dejar ahí. Thank you, Claudia. Sabine, Gracias, Claudia. Bueno. Sabine, ¿quieres reaccionar? Sí, muchas gracias. Voy a seguir basado en lo que dijo Claudia. Yo estoy convencida de que una política de seguridad necesita basarse en ciertas normas. Es que no debe ser como un concepto vacío. Si es así, cada uno tiene su visión de seguridad, de paz, de democracia, como sea. Y la base normativa deben ser los derechos humanos, de todos, no solo los individuales. Ese es el problema de la tercera ola de democratización, que se centró sobre todo en los derechos individuales y liberales, y negó o no se centró en los derechos colectivos, por ejemplo, ¿no? Eso es una cosa. Así que si no tenemos ese marco normativo, no puede funcionar. Y eso también tiene que ver con el tema que también puso Ignacio, eso de la co-construcción de la seguridad, de las políticas de seguridad. Claro que sí, pero lo que pasa es que sin normas tenemos eso, de que la gente dice que nos matan a los delincuentes y están de acuerdo. El ejemplo que yo muchas veces le pongo a mis estudiantes es, bueno, lo de referéndum y de votaciones del pueblo es una cosa muy buena, pero lo que yo no quiero ver, lo que yo realmente temo es una votación acerca de la pena de muerte para gente que viola a niños después de que haya habido un caso muy espectacular en la prensa. Entonces las mayorías están claramente ahí. Así que sin normas eso tampoco funciona. Y lo otro, el tema de la sostenibilidad siempre depende del marco temporal que uno usa. Claro, dentro de esa década o 2 décadas o 3 décadas, la seguridad autoritaria sí ha sido sostenible. Pero a más largo plazo, no, porque si hubiera sido así, no hubiéramos visto esa ola de democratización. Así que siempre se trata un poco del marco temporal que uno mire. Y con eso también, eso de que vemos una fase de militarización, la percepción que yo tengo con una visión más larga del tiempo es casi todas las sociedades en tiempos de crisis y con las múltiples crisis que vivimos hoy día vuelven a lo conocido. Y eso es el autoritarismo, es la militarización, es la exclusión, es el nacionalismo, es el racismo. Ustedes lo nombran. Y mientras eso no se confronta con cierto nivel de creatividad, inclusivo, participativo, para que la gente no vuelva a lo que conoce, sino que esté, digamos, capaz de irse a esa inseguridad de lo no conocido, que puede ser lo liberal, lo cosmopolita, lo incluyente, va a ser muy difícil, porque eso es lo que en inglés se llama path dependency, ¿no? Que en situaciones de crisis es lo más fácil, son las soluciones supuestamente fáciles que son peligrosas en esas crisis. Y así que creo que hay que ser muy sincero a la gente, hay que decir, eso es difícil, pero si no optamos por esa vía tal vez no conocida, nueva,
no se solucionan los temas, no se solucionan los conflictos de una manera constructiva, sino vamos a ser de nuevo excluyentes, lo que sea. Por ahí me quedo. Gracias. Thank you, Sabine. Gracias, Sabine. Ahora vamos a... Sí tenemos un comentario por Ruthie Amit a todos los panelistas. Ella nos pregunta si debería haber un enfoque de la seguridad de América Latina o de América del Sur. De Latinoamérica. Y no nos sorprende que eso fue exactamente lo que... Quisiera agregarle dos elementos. Realmente tenemos uno más. Este siguiente comentario. Primero, antes de este comentario, quisiera hacer esta pregunta sobre quizás deberemos desarrollar un concepto sobre este tema en Latinoamérica. Pero yo quisiera hacer la siguiente pregunta. Una es un poco institucional. Hablemos sobre la relación entre las tres fuerzas que supuestamente nos entregaban seguridad. Los militares, las fuerzas policiales y la seguridad privada. ¿Hay algo de nuestra experiencia que podemos decir? Que podemos investigar entre la relación entre estas tres fuerzas que utilizan la violencia y que supuestamente nos entregan seguridad. Algo diferente, específico. Quería hablar sobre nuestra experiencia. Y segundo, nosotros nos conocen como las regiones más violentas del mundo. Estoy hablando sobre violencia física. Somos una región muy violenta. Las cifras son alarmantes. Entonces, obviamente que queremos ya no seguir con esto, pero ¿será que esta experiencia de la violencia, será que la experiencia de violencia extensa en nuestras ciudades, en nuestros países, será que nos permite decir algo también más diferente, algo es particular sobre los conceptos, sobre la seguridad y las ideas que hemos estado discutiendo aquí? Y tenemos una pregunta, voy a cambiar un segundo a el inglés, al español, porque lo voy a leer. Sí, claro. Okay. De Eduardo Larco Solano. Las élites que gobiernan en América Latina tienen que ser más transparentes en sus negociaciones con las transnacionales, elaborar marcos normativos claros donde participen todos y nadie se sienta excluido. En mi país, los funcionarios gubernamentales, por lo general, han sido previamente directores de grandes compañías transnacionales. De allí que fracasen en sus políticas del sector cuando se sientan en los ministerios del sector. Los militares van donde la ley los faculta a cumplir el rol de garantizar la explotación de los recursos. El problema surge cuando las comunidades se sienten engañadas por sus autoridades. And then
And then Y there's después tenemos otra pregunta de Rafael Enrique Piñeros Ayala. ¿Alguien quiere responder? Cualquiera puede responder. ¿Por qué es más difícil en Latinoamérica para construir sociedades seguras que en cualquier otra región? ¿Por qué estamos perdiendo la batalla contra los criminales? Bien, entonces quizás podemos hacer esto en orden reversa. Sabine, ¿quieres comenzar? Sí, muchas gracias. Voy a empezar con esa última pregunta. Nosotros trabajamos de estilo comparativo, ¿no? América Latina o países de América Latina con otras regiones del mundo. Y eso yo creo que así no se puede decir que América Latina es más violenta. Siempre depende de qué violencia, por ejemplo, uno habla. América Latina, CELAC, dijo que América Latina es una zona de paz y tienen razón si la paz se refiere a conflictos armados intra y interestatales. Si hablamos de homicidios es mentira. Así que siempre hay que ver. Otros conflictos o otras formas de violencia son más frecuentes en otras regiones que en América Latina, así que siempre depende de qué se habla. Y la otra, quiero hacer 2 puntos más. Y a Ruth, yo creo, de mi modo de ver, que puede ser un poco de formación profesional, yo prefería de hablar no tanto de seguridad, sino de paz como transformación constructiva de conflictos. Y con eso también se puede producir seguridad de distintos sectores de la población y en distintos temas. Y el tema de los élites, bueno, mientras los élites están fuera de la ley, como lo vemos casi en toda la región, o mientras la ley se usa de forma política, como yo no sé quién, un presidente o un general latinoamericano había dicho: para mis amigos todo, para mis enemigos la ley, ¿no? Así que esa noción instrumental de usar la ley, que lo pudimos ver la semana pasada en Perú, ¿no? Todos son corruptos, pero a uno lo sacan de la presidencia, ¿no? Entonces, mientras la ley no tiene vigencia para todos los élites, entonces no se puede. Entonces no se puede transparencia, no se puede contabilidad, ni nada de eso. Eso, perdón, lo voy a dejar ahí. ¿Me toca a mí? Thank you very much. Sí, ¿no? Sobre la pregunta de Ruth, que tiene que ver con la construcción de un enfoque de seguridad de América Latina. La verdad, lo veo bien difícil, especialmente en el contexto regional, especialmente fragmentado de hoy, donde muy pocas iniciativas están dando efecto, y donde las instituciones regionales efectivamente se ven cada vez más debilitadas y los estados parecen muy por el contrario estar yéndose hacia adentro y no intentando generar iniciativas ni siquiera bilaterales y mucho menos multilaterales. Entonces, primero que nada, el contexto actual lo hace creo que particularmente difícil. Lo segundo, la última iniciativa de discusión como más a nivel, en este caso fue hemisférico, la verdad, de discusión sobre conceptos de seguridad fue la famosa construcción de seguridad multinacional de la Organización de Estados Americanos. Creo que esa fue la última gran discusión gubernamental, al menos. Y a mi juicio, finalmente fue una discusión donde se quedó con una declaración que era básicamente un listado de distintas amenazas que cada uno de los estados iba incorporando, que iban desde la amenaza terrorista hasta la amenaza del racismo, hasta las amenazas, en fin. Entonces quedó básicamente un popurrí de cosas que era, a mi juicio, no necesariamente un concepto de seguridad que fuera fácil de implementar también en la región. Entonces, creo que hay varias dificultades. Creo que
Lo que sí se podría llegar a hablar, especialmente en el contexto actual, comparto con Sabine, es tal vez un concepto de paz. Creo que lo que se podría estimular y promover en la región, especialmente a través de redes como esta y otras redes a nivel regional, es cómo podemos nuevamente promover un concepto de paz en la región y un concepto de paz que sea una paz, nuevamente a la que yo me refería anteriormente, también un concepto de paz más estructural. Creo que nuevamente poner sobre la agenda una idea de América Latina como una zona de paz puede llegar a abrir ciertas posibilidades de trabajar en ciertos temas que tengan que ver con prevención de conflicto, que tengan que ver con cómo generamos también mejores respuestas a situaciones de crisis a las que nos vemos enfrentados comúnmente en la región. Entonces, básicamente mirarlos desde una mirada de esta noción de América Latina como una zona de paz y una zona que efectivamente se pueden ir generando mejores mecanismos de prevención y resolución de conflictos. Creo que eso es lo que podríamos más aspirar como región. Y creo que además daría efectos un poquitito más concretos que aspirar a una noción conjunta de seguridad que yo lo veo con bastante dificultad, especialmente en el contexto actual. Eso primero. El otro comentario que quería hacer es uno que tenía anteriormente, que también tiene relación con cuando hablábamos sobre temas, nuevos conceptos de seguridad. Creo que uno de los avances importantes de los nuevos conceptos de seguridad, cuando se discutieron también los conceptos específicamente de seguridad humana, fue el vínculo que se hizo entre seguridad humana, democracia, derechos humanos y desarrollo. Creo que la articulación, y yo estoy hablando más a nivel conceptual, que ha sido un importante avance. Quiero destacar en particular el avance de vincular siempre la seguridad con el tema de derechos humanos. Creo que es un ámbito que tenemos que, desde la academia y también desde el activismo, empujar con mayor fuerza, sino que los derechos humanos son un valor fundamental y mínimo cuando discutimos temas de seguridad. Creo que esto no se está enfatizando con la debida importancia. O sea, tanto a nivel incluso a veces conceptual como en cuanto a cómo lo bajamos y lo aterrizamos en la práctica. Eso tiene que ver con por qué la protesta social legítima, que es un derecho, finalmente se responde de manera securitizada. Es porque se prioriza nociones de orden y de seguridad tradicional estatal por sobre lo que entendemos como un concepto de derechos humanos. Bueno, esa noción que fue trabajada de manera muy detallada en el vínculo entre seguridad de las personas y derechos humanos, creo que hay que retomarla. Creo que es una buena bandera en el contexto actual. El ejemplo de las protestas, el ejemplo que ponían anteriormente con temas que tienen que ver con tierras indígenas y también extracción. Bueno, ahí también es un tema de derechos humanos. Entonces, hay una serie de los temas actuales que pasan por tener una mirada y una óptica de derechos humanos para entender los temas de seguridad. Entonces, mi punto es que tenemos que revitalizar esa noción, tanto a nivel de cómo se vinculan conceptualmente y cómo esto se puede llevar a cabo en la práctica. Los voy a dejar ahí por ahora. Thank you, Claudia. Bueno, muchas gracias, Claudia. Gracias, Claudia. Pero antes de continuar con Arlene y con Ignacio, quiero añadir un comentario que acaba de llegar. Posiblemente alguno de ustedes también quiere reaccionar. Es un comentario de Verónica Torres. Verónica Torres nos pregunta en relación a la influencia de China en la región y cómo esta influencia posiblemente afecta a estos temas de seguridad. Ignacio, ¿quieres responder? Breves. Perdón, voy a cambiar a español. En
En primer lugar, la pregunta sobre si es posible una visión de seguridad latinoamericana. Yo creo que es posible y es deseable, no una visión de seguridad internacional, interestadual, sino una visión de seguridad de las sociedades, porque creo que las sociedades latinoamericanas presentan problemáticas muy semejantes. Hay algunos países que tienen características un poco diferentes, como Uruguay o Chile, pero en general la región enfrenta problemáticas muy comunes. Y por tanto, una visión de seguridad desde la sociedad civil común, que fuera compartida, me parece muy oportuna. Y mi propuesta sería que no se limitara a América Latina. Yo estoy ahora en África del Sur y a pesar de que la situación cultural aquí es muy diferente, pero los problemas que la policía enfrenta en la relación con la comunidad, los problemas de seguridad en las townships, ¿no? Lo que serían las favelas, son muy semejantes a lo que vivimos en América Latina. Entonces, mi propuesta sería que la visión no fuera exclusivamente latinoamericana, sino sería una propuesta de seguridad para sociedades muy desiguales. Y en ese sentido voy a decir algo obvio, que todo el mundo sabe, y que se cae por su propio peso, que es que en sociedades muy desiguales, aspirar a una seguridad incluyente es un poco fantasioso, es un poco utópico, porque la distribución de poder y recursos es tan desigual que esperar que justamente en el área de la seguridad, que es un área crítica para las personas, mágicamente tengamos una situación igualitaria e incluyente, es fantasía. Entonces, yo creo que cualquier visión crítica de la seguridad y cualquier visión progresista de la seguridad tiene que enfatizar siempre la lucha contra la desigualdad en todos los ámbitos. Y por último, a la pregunta de qué podemos enseñarle al mundo. Bueno, algo que quizás podemos enseñarle al mundo es que llamar a los militares en situación de emergencia, uno, no ha resuelto los problemas de la emergencia se perpetúa y el proceso es difícilmente reversible porque, como pasó en México, una vez que el ejército ha entrado, se han invertido muchos recursos en el ejército, la policía no tiene condiciones de responder, ya no puede sacar al ejército. Entonces ahora han creado la Guardia Nacional. Son procesos hasta cierto punto irreversibles que no resuelven la emergencia de seguridad y que colocan además al ejército en situaciones delicadas y expuestas a la corrupción y a todos los problemas que estaban asociados antes con las policías. Entonces yo creo que eso sí es una lección que podemos brindarle al mundo. Que llamar a los militares para resolver emergencias de seguridad normalmente no resuelve esas emergencias y perpetúa los problemas que ya existían. Gracias. Thank you so much, Ignacio. Bueno, muchas gracias, Ignacio. Y última, Lynn, por favor. Voy a tratar de ser breve porque nos están dando señas que se va acabando el tiempo. Quería responder a varias preguntas. El seguimiento de lo que Ignacio ha planteado sobre si debe haber un concepto latinoamericano o sudamericano de seguridad. Coincido plenamente con lo que él ha planteado. Me parece que el desafío es imaginar la seguridad en función de las particularidades de sociedades desiguales que en muchos casos son excolonias, cuyos estados sí reúnen algunas particularidades. Y esto no es algo propio solo a América Latina, sino a buena parte del sur global. Pero ahora que Ignacio señaló la desigualdad a ese mundo postcolonial, podríamos sumar Estados Unidos, por ejemplo, que es uno de los países más desiguales del mundo desarrollado, que enfrenta problemas sistémicos y estructurales de racismo que repercuten en políticas de seguridad represivas frente a ciertos sectores de color de la población. Entonces, fíjense que no estamos hablando de visiones ni nacionales ni regionales de seguridad, sino justamente de nociones más expansivas requeridas en contextos de desigualdad y violencia de carácter racial, étnico, de género, etc. Y yo creo que esto da las bases para imaginar la seguridad ya más bien en términos globales y en términos ahí sí decoloniales. Entonces, el desafío tal vez es imaginar
una noción decolonial o decolonizar, para ser más precisa, la seguridad en función de la sensibilidad a distintas fuentes de desigualdad, discriminación y violencia que sí corresponden a lo que las feministas llamarían factores interseccionales de clase social, género, raza, etnia, etc. Y en esta medida, un segundo punto que quiero hacer tiene que ver con lo que Sabine y Claudia han planteado en torno a los derechos humanos. Estoy absolutamente de acuerdo. La base normativa de una noción más expansiva de seguridad podrían ser los derechos humanos, tanto colectivos como individuales, pero nuevamente desde un lente decolonial, ¿quién es un humano y quién no es un humano? Creo que es susceptible de discusión y creo que justamente la brutalidad policial racializada pone de presente que hay ciertos individuos o grupos sociales que son más humanos que otros y más dignos de ser reconocidos como sujetos de los derechos humanos. Y entonces esto también es algo que habría que meter en la discusión. Y finalmente, simplemente para responder otra pregunta que estaba por ahí que Mónica no leyó sobre la pandemia y cómo debemos leer la pandemia. La pregunta es de nuestro colega Marcos Robledo. ¿Cómo ha de entenderse la pandemia del COVID-19 como una amenaza, un riesgo, algo que se planteó en la apertura del evento? Yo creo que desde una óptica incluyente y sostenible de la seguridad, sin duda, fenómenos como las pandemias y la crisis del ecosistema tienen que entenderse como factores que ponen en riesgo nuestra existencia como especie humana, por no hablar de las otras especies que habitan el planeta. Y en esta medida, nuevamente volviendo a los trade-offs que hemos señalado, pues el desafío es tratar de dimensionar estas problemáticas como problemáticas que en efecto atentan contra nuestra existencia, sin caer en la tentación de la securitización y la militarización, pues que siempre están ahí latentes en el fondo. Entonces, con esto ya termino. Thank you very much, Arlene. Bueno, muchísimas gracias, Arlene. Muchísimas gracias a todos. Fueron comentarios extremadamente interesantes y estoy segura de que la discusión continuará. Muchas gracias, profesora Mónica Herz, y a nuestros panelistas. Bueno, así termina el primer panel de nuestro segundo congreso de la Red de Seguridad, de la Red Latinoamericana de Seguridad Incluyente y Sostenible, Desafíos de la Seguridad en Tiempos de Crisis Múltiples. Acabamos de ver el primer panel, Seguridad, ¿qué es y qué hace? Y sin duda, pues la discusión va mucho más allá y en estos días seguramente trataremos de resolver varios de esos componentes que hoy nuestros panelistas y el profesor Ignacio han tocado. Sin duda hay que pensar entonces en un concepto de seguridad, en un aspecto mucho más integral y asociado a la contextualidad de cada una de las regiones, en este caso en el latinoamericano. Agradecemos a las personas que estuvieron conectadas en la sala de chat de Zoom y a quienes estuvieron conectados también en nuestro Facebook Live. Les recuerdo que este es el segundo Congreso de la Red Latinoamericana de Seguridad Sostenible, Incluyente y Sostenible. Y estuvimos transmitiendo por nuestro Facebook Live, sobre todo en la página de FESCOL, donde podrán revivir tanto este panel como el panel de inauguración de esta mañana. Sin más, muchísimas gracias a la profesora Mónica Herz, quien estuvo moderando el evento, Claudia Fuentes, Arlene Tigner, Sabine Gutterdach y Ignacio Cano, quienes nos estuvieron acompañando esta tarde en Bogotá lluviosa y espero que en donde ustedes se encuentren bastante bien. Sin más, muchas gracias y mañana nos volvemos a ver en el segundo congreso de la Red Latinoamericana de Seguridad Incluyente y Sostenible. Gracias.